buenas noches, amigos televidentes de su programa Apuntes Político-Económico. Esta noche, pues hoy domingo, tenemos con nosotros uno de los políticos más controversiales de la República Dominicana. Su juventud, su arrojo, su lucha y sus decisiones han sido enmarcadas en diferentes medios de comunicación y muy en especial en el periódico El Nacional, donde tenía en el pasado una columna donde ponía los problemas esenciales políticos, sociales y hasta económicos en la República Dominicana. Es un político de gran trascendencia en el ámbito de la política nacional. Nuestro programa Apuntes Político-Económicos se viste de gala al presentar esta noche al doctor Guido Gómez Mazara. Buenas noches. Un placer. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Bueno, hay una serie de cosas muy en los corrillos políticos, Guido, que nos tienen en vilo formalmente, y es el problema entrando en materia de una vez, porque tú eres un hombre de acción inmediata. La ley 168-13 ha traído un revuelto en la República Dominicana extraordinario. Se habla de la soberanía, se habla de los problemas haitianos, inclusive se ha traído a colación los problemas del 37, etcétera, etcétera. Tú como abogado, sabiendo al dedillo lo que es la jurisprudencia en la República, no solamente en la República Dominicana, sino a nivel general, ¿cuál es tu parecer en cuanto a la ley 168-13 y el proyecto de Marra que está todavía en la gaveta y no se ha llevado a los hemiciclos, especialmente a la Cámara de Diputados, y después, pues, cuando sea sancionado, irá a la Cámara de Senadores? ¿Cuál es tu parecer sobre eso? Lo que yo debo decir es que debo dar las gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir aquí. Y de inmediato iniciar haciendo una corrección. No es una ley, es una sentencia. Una sentencia. Este es de 168, emanada por nuestro Tribunal Constitucional, que en esa materia lo que hace es que transforma las reglas de nacionalidad de la República Dominicana. ¿Y qué en términos prácticos ha hecho esa decisión del Tribunal Constitucional? Redefinir el concepto de nacionalidad en la República Dominicana y retrotraer mediante sentencia a ciudadanos y a ciudadanas desde la actualidad hasta el año 1929, rompiendo con una regla fundamental en materia constitucional, que es el principio de la irretroactividad de la ley, y que en términos prácticos lo que hace es que a nacionales, repito, uso el concepto nacionales, porque yo pienso que son nacionales dominicanos porque en el marco de su nacimiento existían reglas constitucionales que definían su estatus. Enviar una especie de limbo jurídico estableciendo que los que nacieron hasta el año 1929 van a ser regulados por una disposición de nuestro Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son los elementos que me conducen a mí a cuestionar ese tipo de decisión? En primer lugar, yo me reitero como una persona respetuosa de la normativa del principio de irretroactividad de la ley. Mira, si esa decisión se hubiese reducido al ámbito de la reforma constitucional del año 2010, yo no estaría en ningún tipo de contradicción respecto a esa decisión. Lo que pasa es que genera, repito, un limbo jurídico a ciudadanos y a ciudadanas que desde hace, 50 o 60 años están actuando, siendo sujetos de derechos y de deberes, y por vía de consecuencia, con esta decisión, los conduce a un punto de indefinición. Frente a eso, ¿qué ha pasado? Como decía Ciro Alegría, el mundo es ancho y ajeno. Ya las sociedades no pueden actuar de forma aislada. Y por vía de consecuencia se ha generado una especie de debate internacional en el orden de que la comunidad internacional ha cuestionado ese laudo, que es una decisión de un tribunal local. Reitero,
Yo creo que las decisiones que emanen de los tribunales de la República son decisiones que hay que respetar. Pero en el marco de una democracia plural, alternativa, diferenciadora, uno tiene que airear este tipo de temas. Y mi convicción es que muchos dominicanos que legítimamente siempre se han colocado en la falsa percepción de que ser nacional dominicano es actuar en contra de nuestros vecinos, ese tipo de disposición les levanta el ánimo y quieren reducir el tema de interpretar la realidad jurídica de un flujo importante de ciudadanos que nacen aquí, crecen aquí, se desarrollan aquí, han entendido que los que defendemos y cuestionamos la naturaleza de la sentencia estamos con una especie de red al servicio de los intereses fuera del país. Yo quiero aprovechar la oportunidad de tu programa para decir que primero estoy en desacuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional, soy muy respetuoso de ella, y si tuviésemos un gobierno con una mayor especificidad en materia de relaciones internacionales, no tendríamos el tema colocado en demarcación internacional y que no ha generado mucho problema. Tanto la comunidad caribeña, el CARICOM, ha hecho pronunciamientos serios al respecto. ¿Por qué no decirlo? La franja liberal y democrática en Estados Unidos ha reiterado su insatisfacción con ese tipo de postura. ¿Y por qué no decirlo? Hay que ser honesto. En un mundo que parece unipolar, la valoración que tiene el Departamento de Estado norteamericano tiene un peso específico en la República Dominicana, básicamente porque los Estados Unidos representan nuestro principal socio comercial. Sí. Y en el caso de Haití, yo debo decir que yo estoy consciente de las debilidades institucionales de la sociedad haitiana. Pero esos flujos migratorios significativos son el resultado de que las economías más débiles son muy propensas a migrar hacia las economías que consideran más ricas. Es el caso de los nicaragüenses a Costa Rica. Es el caso de los mexicanos a Estados Unidos. Es un drama que hay. Correcto. Y yo aspiro a que un tema tan sensato y tan sensible no nos conduzca a que nos malinterpreten. Yo pienso que el Estado dominicano tiene derecho a implementar una decisión que emana del Tribunal Constitucional. Y son nuestras autoridades migratorias que están llamadas a establecer todo un ciclo mediante el cual esos ciudadanos, en una indefinición, se les define su estatus. Pero no creo que es inteligente lanzar tanta villanía alrededor de un tema Correcto. que merece ser ponderado, merece ser analizado con mayor tranquilidad. Doctor, en ese mismo orden, yo siento que lo que usted ha expresado parece muy razonable. Sin embargo, quisiera plantearle este escenario, doctor, que siento que es una realidad. Grandes capitales norteamericanos, canadienses y franceses han hecho grandes inversiones en nuestro hermano país de Haití. Esas inversiones no están dando los dividendos esperados desde el punto de vista empresas textil, empresas en el área de las comunicaciones e industrias que están aposicionadas en Haití. El valor de sus acciones han disminuido considerablemente, fruto de que Haití hoy en día es un estado fallido. ¿Qué significa eso, doctor? Que hay una realidad, hay intereses norteamericanos, canadienses y franceses en buscar una unificación, porque mirándolo desde un punto de vista objetivo, para ellos sería el gran negocio, doctor. Acciones que hoy en día están totalmente disminuidas por el problema político, económico que existe en Haití, un estado fallido, reconocido. Sin embargo, una unificación de las dos naciones, eso significaría un incremento de manera sustancial en el valor de sus acciones. No, pero es que no es posible esa tesis argumentada hace muchos años en la República Dominicana de unificar la isla. Eso es una contradicción. La República Dominicana y la República de Haití tienen diferencia cultural, histórica y en múltiples aspectos de la vida nacional. Inclusive manteniendo las distancias, porque son fenómenos totalmente distantes de la República Dominicana. Una de las grandes confrontaciones que ha existido en las ex repúblicas socialistas soviéticas fue que con la disolución del bloque soviético y la independencia de muchas repúblicas, fíjense cómo los odios de carácter étnico
emergieron. O sea, las sociedades tienen características culturales diferenciadoras. La República Dominicana y la República de Haití son países, repito, con características distantes desde el punto de vista de la estructura social, del desarrollo económico. Y por vía de consecuencia, yo no tengo ninguna certeza respecto de que Canadá, México o cualquier otra potencia y Estados Unidos tengan la intención de unificarnos como mercado. Si su intención es desarrollar su negocio, bueno, allá ellos. La realidad es que la República Dominicana y la República de Haití están condenadas geográficamente, pero separadas estructuralmente por nuestra lógica diferenciadora. Primero, en el idioma. Segundo, en la cultura. Inclusive, ¿por qué no decirlo? Hasta en el fenotipo del típico haitiano y del típico dominicano. Sí. Hay una marca diferenciadora. Ahora, mira cuál es el problema. Que mientras la pasión siga caracterizando el debate público en el país, nos estamos alejando todo de la objetividad. Tú sabes que Haití es nuestro segundo socio comercial. Entonces yo prefiero que la mejor forma de establecer líneas de respeto entre la República Dominicana y la República de Haití, como nosotros con cualquier otro país, es estableciendo reglas de juego claras en el comercio, por ejemplo. O sea, es cierto que el flujo migratorio excesivo es malo. Es cierto que cualquier actividad con perfiles de ilegalidad tiene que ser regularizada. Y nosotros como Estado tenemos el derecho de diseñar nuestras políticas migratorias al respecto. Es un principio fundamental del Estado dominicano. Ahora, ¿por qué somos tan rígidos en esa dirección y tan flexibles con las políticas de contrabando? Vamos a decirlo con honestidad todo. Entonces yo pienso que este tipo de debate tiene que generar una conciencia en la clase política de definir las reglas de juego en el ámbito económico, social. Por ejemplo, yo estoy altamente preocupado como ciudadano dominicano que el 56% de los partos subsidiados con fondos públicos del Hospital José María Cabral Ibáez vengan de Haití. Yo pienso que si quieren venir a parir en la República Dominicana tienen que pagar. Porque la República Dominicana tiene una limitación presupuestaria. Me da mucha pena con el Ministerio de Salud Pública que tiene demasiada demanda y pocos recursos. Y los recursos que tenemos se orientan en otra dirección. Cuando un dominicano va al Presbyterian Hospital a dar a luz, es verdad que lo atiende, pero es verdad que le mandan la factura para cobrarle. Sí. Es decir, yo en ese tipo de temas quiero ser lo suficientemente transparente, porque exacerbar ánimos neonacionalistas tampoco es bueno. Yo soy tan dominicano como el que más, porque creo que la República Dominicana tiene que definir reglas claras y tenemos que ser respetuosos de las decisiones que emanen del tribunal. Ahora, aventar posturas exageradas, yo pienso que no es bueno. Ojalá esa marca diferenciadora que está establecido en el programa respecto de las características de ambos pueblos también nos conduzca a reglas migratorias definidas. Sí. Doctor, en ese mismo tenor, porque me sentiría mal si no le dijera lo que pienso. Claro. Bueno. Mire, doctor, lo que usted dice, vuelvo y le reitero, luce extremadamente favorable, o sea, razonable. Sin embargo, hay un ataque político de sectores políticos norteamericanos directamente contra el territorio dominicano. Mirándolo desde un punto de vista un poquito más genérico, ese tipo de ataque no se puede dar si no hay un interés marcado de esas grandes potencias. O sea, independientemente del drama humano, que es una realidad lo que usted está planteando, yo pienso que paralelamente con eso hay una situación real. O sea, hay un ataque político de los intereses pero mira, norteamericanos. Mira lo que yo pienso, sí. Mira lo que yo pienso. Y te agradezco el comentario. Además, yo soy un libre pensador, yo tengo mis criterios, mira, y te agradezco los comentarios que tú me haces. Mira lo que pasa. En la República Dominicana, salvo reconocidas excepciones en la clase política, en los sectores intelectuales, académicos, hay poco entendimiento de la realidad política norteamericana y cómo eso se expresa. Vamos por partes. ¿Quién gobierna los Estados Unidos? Gobierna la franja liberal. Los demócratas han ganado el poder en los últimos 2 periodos consecutivos. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? Barack Obama. ¿Quién dirige la política exterior norteamericana? John Kerry. Regularmente el sector que dirige la política exterior, antes era Hillary Clinton, que era canciller norteamericana, ahora John Kerry. Son personas que tienen una línea definitoria muy clara respecto al tema de Haití. ¿Por qué? Porque en la lógica de la franja liberal el tema haitiano es muy atractivo. El país más pobre del hemisferio.
evidentemente con una tradición autoritaria y dictatorial sin precedentes. Y sobre todas las cosas, hay que reconocer públicamente el lobby, el cabildeo y la efectividad de la Cancillería haitiana respecto de tocar la puerta en Washington ha sido mucho más efectiva que el caso dominicano. Y sobre esa base ellos se desenvuelven con mucha destreza. Y yo pienso que frente a la nueva realidad política norteamericana de los últimos años, ellos tienen una ventaja comparativa respecto de nosotros, porque nosotros lucimos por la incapacidad de defendernos correctamente en la comunidad internacional, lucimos como un país que conculca derechos, que atropella. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no creo que la República Dominicana establece políticas racistas. Que citan 2 o 3 personas que piensan como en el siglo XVIII, eso es otra cosa. Ahora, la mentalidad del pueblo dominicano no es una mentalidad anti-haitiana, por el contrario. Nosotros como país hemos sido receptivos, solidarios, consecuentes con el drama del pueblo haitiano. Y ser eso no implica desvirtuar nuestra identidad como pueblo. Ahora, nosotros no hemos sacado ventaja y nos tienen colocado en las cuerdas en la comunidad internacional porque no tenemos un diseño de política exterior efectiva, que sea preventiva, que sea analítica, que sea eficiente. Nosotros tenemos un excelente, por ejemplo, embajador en Haití, Rubén Silier, intelectual, que conoce el tema haitiano, de muchísimas condiciones, pero a veces la Cancillería Dominicana luce muy lenta y eso tiene un impacto. Es innegable que el tema haitiano ha sensibilizado más a la administración norteamericana actualmente que nosotros. Y les voy a dar un dato. Bill Clinton es una persona que está metida literalmente en Haití. Tiene una fundación, desarrolla políticas muy solidarias y tenemos una desventaja. Innegablemente tenemos una desventaja. Vamos a hacer una pequeña pausa, doctor, y volvemos luego. ¿Cómo no? Doctor Gómez Mazara, que preocupa a la República Dominicana, y el caso de la política internacional referente a la hermana República de Venezuela. El pasado jueves se reunía la oposición, el clero venezolano, a través de un pedido del Vaticano, Capriles y Maduro y el Cono Sur, los integrantes del Cono Sur, para discutir los problemas políticos, económicos, políticamente las contradicciones que hay en Venezuela. ¿Qué le merece a usted ese trato de la oposición con el gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, para entender el fenómeno de Venezuela hay que hacer un poquito de historia. En el año 1999, cuando Chávez gana, Chávez derrota a la partidocracia tradicional, compuesta con COPE y Acción Democrática del año 1958, gobernaba Venezuela. Ellos fueron la primera república que en la América Latina estableció con un nivel de formalidad el principio de la alternabilidad, Acción Democrática y COPE. Chávez gana porque el modelo colapsó. Y hago esa referencia porque Chávez, si bien es cierto, ganó la presidencia de la república inspirado en el bolivarismo, porque era la tesis de reivindicar a Bolívar, históricamente, inclusive la república la cambió con el nombre, se llama República Bolivariana de Venezuela. Pero ¿qué pasa? Yo pienso que Chávez, después del intento de golpe de Estado del 2002, él cambió profundamente. Una conspiración de los grupos oligárquicos y sectores contradictorios de él armaron una intención golpista y él se radicalizó. ¿Qué elementos en su favor tuvo? Bueno, que cuando él decapitó a la clase política tradicional, él generó un nivel de satisfacción en los sectores históricamente excluidos. Pero estamos hablando también en un programa donde los aspectos económicos subyacen. Mientras el precio del barril de petróleo esté como ha estado en el mercado internacional, eso le dio una ventaja comparativa a Chávez, que no solo generó políticas de subsidio significativa en su país, sino que exportó el modelo de lo que él llama el socialismo del siglo XXI en toda América Latina, y él transformó por la fuerza electoral gobiernos en Ecuador, en Perú, en Bolivia, y todo el mundo tiene que reconocer que el mapa de América Latina cambió después del éxito de Chávez.
Sin embargo, Maduro gana el poder en una situación de dificultad. Primero, yo estuve en el proceso de elecciones. Sí. La sociedad venezolana estaba literalmente dividida. Y Maduro ganó porque en América Latina hacer campaña electoral con el gobierno en su favor, eso significa 6 o 7 puntos de ventaja. Le ganó a Capriles, entre comillas, en un proceso muy cerrado. Y eso de antemano garantizaba un ejercicio presidencial dividido de la sociedad. Además, Chávez generó hacia lo interno de la sociedad venezolana una especie de fragmentación. Así como Bosch en los 60 hablaba de tutumpote, pecoso largo, hijo de machepa, segmentando el país, él le llamaba ya escuálidos. O sea, las oligarquías le llamaban escuálidos y dividió el país. Consolidó el voto de los pobres alrededor del chavismo y el otro sector se quedó combatiendo internamente. Otros se han ido del país. Ahora, ¿cuál es la realidad de Venezuela hoy en día? Que después de San Pedro Sula, la ciudad más peligrosa de América Latina, ¿tú sabes cómo se llama? Caracas. ¿Qué ha pasado también? Que las políticas de subsidio no han sido efectivas porque son modelos económicos del siglo XIX y XX. La libertad de mercado es una ficción, no existe. Y sobre todas las cosas, yo quiero ser muy reiterativo, los espacios democráticos se han ido asfixiando poco a poco. Como el chavismo tiene una mayoría abrumadora en el Congreso, ha estado implementando disposiciones de carácter legal que evidentemente son excluyentes y autoritarias y no generan los espacios democráticos del lugar. La sociedad ha ido generándose internamente reacciones y las calles de Caracas son escenarios de batallas campales. Esta iniciativa, sobre todo los cancilleres de UNASUR, por un lado, y la intervención de la Iglesia, y por qué no decirlo, el consentimiento del Vaticano, para allanar caminos de entendimiento, siento yo que va a generar una tranquilidad relativa en Venezuela. Y han establecido una mesa del diálogo. Pero miren, aunque ustedes no lo perciban, eso sí subyace en la realidad venezolana. Es cierto que Maduro no ha tenido la inteligencia para conducir el proceso, porque él no tiene el liderazgo ni el carisma de Chávez. Y en vez de una situación de dificultad económica con el tipo de cambio altísimo, desabastecimiento en todos los supermercados, eso es caldo de cultivo de insatisfacción. Sí. Ahora, ¿qué ha logrado que la gente no se da cuenta? Que ese Capriles Radonci, que era el único líder de la oposición está literalmente fragmentada. Leopoldo por un lado y Capriles por otro. Sí. Leopoldo en la cárcel y desde la cárcel construyendo un liderazgo alternativo. Correcto. Un liderazgo que cree más en la acción callejera como garantía de éxito posterior. ¿Qué yo siento? Que Maduro tiene dificultades. Que lo más saludable para la vida política en América Latina es que los golpes de Estado sean episodios del pasado, que todos los superemos, pero es necesario un diálogo en Venezuela. Y para que sea factible, porque bueno, hay que recordar a la gente que solo tiene un año que ganó las elecciones Maduro. De un periodo de 6, le quedan 5. Sí. Doctor, ya que nosotros tomamos la política internacional y usted conoce al dedillo los problemas internacionales, especialmente en Ucrania, en Rusia, se está jugando un papel que puede desencadenar en problemas económicos, sociales y políticos para América Latina, en la medida en que no se puedan resolver los problemas. Es con el problema de Crimea y el puerto de Sebastopol, que es uno de los puntos específicos, estratégicos que quieren tener lo del grupo G7 y que geográficamente y demográficamente Crimea ha sido geográficamente está en el contexto ruso. Estaba en el contexto ruso. Usted sabe que fue una mediación que hizo Khrushchev para llevar a Crimea al problema de Ucrania y que le quedara cerca en función marítimo para el traslado del uranio, etcétera, para la construcción en el 54 de la planta de Chernobyl. Sí, sí. Entonces, la verdad es que esa es una decisión sumamente interesante. Sí. Nosotros comenzábamos en este diálogo que hicimos hablando de la peligrosidad de cómo los nacionalismos se exaltan. Yo quiero recordar que es verdad. Sí. Lo que hoy, ese puerto de Crimea, es una concesión que dio Nikita Khrushchev. Eso es correcto. Sí. Ahora, vamos a los componentes de carácter nacional y los componentes en el orden económico. Ahí hay un conflicto que subyace y la gente no lo percibe perfectamente.
Y es que técnicamente Ucrania tenía que incorporarse a la Unión Europea. Desde noviembre del año pasado ellos tenían la obligatoriedad de incorporarse al mercado común europeo. Sí. Y por vía de consecuencia, el Congreso local generó algún tipo de dificultades porque, quieras o no, Putin tiene de atractivo, y póngale comillas al concepto, Sí. el hecho de que él tiene una concepción imperial de la gestión política. Y por vía de consecuencia, su aparición en la escena internacional es una forma de contrapesar a los norteamericanos. Que después de la disolución del bloque soviético, el mundo se tornó unipolar. No había un contrapeso en términos Sí, prácticos. correcto. Lo que hace Putin es, no, yo estoy aquí, le voy a hacer un contrapeso y ustedes no son el instrumento hegemónico de siempre. Sin embargo, ¿cuáles son los intereses de carácter local? Cuando se consultó a la comunidad en Crimea, la mayoría simpatizaba con la vuelta Sí. a la Federación Rusa. Es decir, Putin logra un objetivo de carácter neonacionalista. La situación aquí anda mal, yo soy el gran proveedor y por vía de consecuencia ustedes están conmigo. Primer lugar. Segundo lugar, ¿quiénes son los factores que incentivaron de una forma u otra la salida de un ex primer ministro? Sí. La misma Rusia. ¿Por qué lo hace? Lo hace fundamentado en un hecho en términos prácticos muy importante. Putin quiere preservar intereses hegemónicos. Y hay otro instrumento que la gente no conoce en el debate interno. Y es que cada vez que Ucrania hacía intentos de independencia y utilizan como supling de gas a Ucrania, le cerraban los recursos del gas. Por ejemplo, el año antepasado ellos debían 1.7 billones de dólares. Ellos utilizan esos recursos para poner presión. Yo pienso que desde el punto de vista de la política exterior ha sido una derrota para la administración norteamericana esto. Porque Putin se ha salido con la suya.